A partir de hoy vamos a llevar lo que es asepsia y antisepsia. ¿A qué se refiere esto? Estas son dos palabras que van a escuchar mucho cuando estén en quirófano. Existen tipos de procedimientos físicos, mecánicos y químicos que se emplean para destruir gérmenes patógenos y no patógenos. El lugar donde se dedica a destruir, o sea, a como que eliminar todos estos gérmenes de los instrumentos que vayan a ser utilizados en la cirugía, es la sala de esterilización, como les decía, y es una de las salas más importantes que va a tener el quirófano. ¿Por qué? Porque un quirófano que no realiza buena esterilización, todos sus pacientes se van a complicar y por lo tanto las cirugías no van a ser exitosas. Entonces es fundamental tener una muy buena esterilización de los instrumentos, de las ropas quirúrgicas y de todo lo que se vaya a usar durante la cirugía. Existen dos términos que capaz ustedes al principio les suenen como sinónimos, pero en realidad no son sinónimos. El término esterilización y desinfección. Cuando utilizamos la palabra esterilización, va a ser la destrucción o eliminación completa de toda forma de vida microbiana. O sea, cuando esterilizamos un objeto, lo que estamos diciendo es que ese objeto no transporta ningún virus, ninguna bacteria, ningún parásito, ningún prión, nada, que es totalmente estéril, libre de toda forma microbiana. Entonces, por lo tanto, este tipo de instrumentos que ha sido esterilizado se puede utilizar en la cirugía sin riesgo de que tengamos infecciones. Este proceso de esterilización puede realizarse de varias maneras, por medio de procesos físicos, por medio de procesos químicos, como vapor a presión, calor seco, óxido de etileno, líquidos y químicos. Bien, entonces puede ser por medio de instrumentos físicos o instrumentos químicos para lograr la esterilización. Otro término diferente es la desinfección. ¿En qué se diferencia? La desinfección es un proceso que elimina la mayoría de los microorganismos, no todos, una gran mayoría. Pero una de las características principales de la desinfección va a ser que en la desinfección se eliminan estos microorganismos, pero de objetos inanimados, o sea, de cosas. Esta desinfección puede llevarse a cabo dentro de la sala de quirófano, en la camilla, por ejemplo. A la camilla no la puedes volver a estéril, ¿ok? Entonces lo que haces es hacerle un proceso de desinfección para matar la mayor cantidad de virus o bacterias que puedan estar en él. A la camilla, a las luces del quirófano, a la puerta del quirófano, y a, qué sé yo, a las bancas, al monitor, al respirador. Entonces, todos esos instrumentos no pueden ser esterilizados, porque van a ver ustedes que los procesos de esterilización a veces son procesos muy agresivos, que capaz la camilla, digamos, como tiene cuerina, esponja, qué sé yo, se van a arruinar y ya no van a servir, aparte que son muy grandes. Entonces, todo aquello que no se puede esterilizar, lo vamos a desinfectar. Y esta característica de desinfección es sobre los objetos inanimados, con la excepción de esporas bacterianas. Cuando van a haber esporas bacterianas, ni siquiera con la desinfección lo vamos a poder eliminar. Y van a ser estas esporas las cuales van a transmitir enfermedades en el quirófano. ¿Ok? Entonces de estas hay que tener cuidado. Siempre entre una cirugía y otra, por más emergencia que sea la cirugía, hay que realizar el proceso de desinfección del quirófano. El proceso de desinfección del quirófano va a ir desde, como les digo, la camilla, el monitor,
la mesita donde vamos a poner los instrumentos, el piso, las ventanas, las puertas, todo, porque ustedes van a ver que cuando se esté realizando la cirugía, si una gota de sangre, un chorro de orina infectado llega a la camilla, y luego tiene que haber otra cirugía, abdomen abierto, digamos, entonces hay más riesgo de infecciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso. Esterilización cuando vas a matar a todos los gérmenes y desinfección cuando se va a realizar sobre objetos inanimados y no a todos los gérmenes. ¿Con qué instrumentos es que se hace la desinfección? Vamos a tener a los germicidas, a los antisépticos y a los desinfectantes. Estos tipos de sustancias pueden realizar tanto desinfección como esterilización. ¿Ok? Dentro de los germicidas van a ser aquellos agentes que destruyen microorganismos, en especial patógenos, en tejidos vivos. Un ejemplo de estos germicidas es, no sé, yo nunca he visto la verdad, pero siempre me lo han mencionado, es esos espermicidas. ¿No es cierto? Que cuando existe un método anticonceptivo, cuando se ha tenido una relación sexual, aplica una sustancia ahí en el área y esa sustancia trata de eliminar a todos los espermatozoides que queden y de esa manera se impediría el embarazo, ¿no? Entonces esta sustancia puede eliminar algunas otras células en tejidos o también se los podría usar en objetos inanimados. Según el germen que actúa, puede ser un fungicida, un bactericida. Entonces, germicidas puede ser tanto en objetos inanimados como también en tejidos vivos. El antiséptico va a ser una sustancia aplicada en la piel u otro tejido vivo, siempre. El antiséptico en la piel u otro tejido vivo, que previene el crecimiento de microorganismos. Esta palabra antisepsia vamos a utilizar antes de realizar la cirugía. Por ejemplo, vamos a tener ahí a nuestro paciente que se tiene que hacer una cirugía de abdomen. Entonces, por lo tanto, vamos a agarrar el agente antiséptico y le vamos a aplicar no solo en el abdomen, vamos a ir siempre del centro para afuera. Esa a veces va a ser una de las primeras tareas que les van a encomendar a ustedes en el quirófano, después de que ya están con toda la ropa vestida, con los guantes y todo eso, que el siguiente paso va a ser que realicen la asepsia antisepsia del paciente. El cirujano directamente les va a decir, hagan la asepsia antisepsia. Antes de ponerle los campos quirúrgicos, todo eso, se le va a realizar la asepsia antisepsia. Entonces van a agarrar ustedes una gasa, generalmente con iodopovidona, que es el antiséptico más utilizado en quirófano. Es una sustancia así media oscurita, seguramente la han visto. Siempre el centro para afuera. Si el lugar, el territorio de la cirugía es el abdomen, desde el ombligo vamos a dedicar una gasa con iodopovidona únicamente para el ombligo. ¿Por qué? Porque ahí se pueden concentrar algunos gérmenes, bacterias que nos pueden complicar un poquito la cirugía. Entonces, a partir del ombligo utilizamos una gasa muy mojada con iodopovidona y vamos haciendo como que círculos hacia todo el abdomen, hasta el pubis. Es más, la cirugía abdominal podemos llegar hasta las mamas. Mientras más territorio cubramos, mayor probabilidad de que no hayan bacterias. Y un poquito hasta las piernas, así. De esa manera se va a realizar la asepsia antisepsia del campo quirúrgico. En caso de que el territorio quirúrgico sea el tórax, entonces vamos a hacer un
una asepsia-antisepsia, iniciando en el tórax, siempre de adentro hacia afuera, con un montón de gases. Vamos a ir como que limpiando hasta toda la parte inferior del cuello, hasta el abdomen, obviamente con varias gasas, ¿no? La usas de un lado, del otro lado y la desechas. Agarras otra. La usas de un lado, del otro lado y la desechas. Agarras otra. La usas de un lado, del otro lado y la desechas. Así que el campo quirúrgico va a tener asepsia-antisepsia tiene que ser muy grande. Entonces, asepsia-antisepsia en tejido vivo. No se olvide, tejido vivo. Ahora, si hablamos de desinfectar aquella sustancia que destruye los gérmenes o los microorganismos presentes, pero en objetos inanimados. Siempre que hablen de desinfectantes en objetos inanimados. Mesas, sillas, bancas, monitores, puertas. ¿Ok? Asepsia, antisepsia en tejido vivo y desinfectantes en tejido inanimado. Ahora vamos a ver cuáles son los antisépticos usados. Bueno, todavía. El término asepsia es la ausencia de material, ausencia de material seco, o sea, de germen. Y esto sigue por medio de procedimientos físicos y químicos, que ya los vamos a ver más adelante. Y la antisepsia va a ser el conjunto de procedimientos físicos y químicos para eliminar gérmenes patógenos. La antisepsia es sinónimo de desinfección, pero sinónimo de desinfección en organismos vivos. Desinfección en organismos inanimados. Gracias a la antisepsia, tanto los materiales como la piel del enfermo llegarán a la mesa de operaciones exentos de gérmenes. Ese es nuestro objetivo, tratar de eliminar todos los gérmenes. Ahora vamos a comenzar a ver qué métodos de esterilización se usan. Estos son métodos de esterilización antiguos, pero que son tan buenos que se siguen usando hasta el día de hoy, quizás en todos los quirófanos. De entre los métodos de esterilización, de eliminar todo material patógeno, vamos a tener los métodos físicos, métodos químicos y la irradiación. Los que más se usan son los métodos físicos, como el calor húmedo en el autoclave o calor seco en la estufa. Es prácticamente que los cocinan. Dos tipos de calor, métodos físicos. Y los químicos, entre los químicos tenemos gases y otros más que vamos a mencionar. Y finalmente, el último grupo, que son los de irradiación, que utilizan rayos gamma o ultravioleta, que también lo vamos a ver más adelante. Si hablamos de los procedimientos físicos, como les decía, este es uno de los métodos más útiles. ¿Cómo es que elimina? Cuando uno le aplica calor húmedo a algunos instrumentos, sobre todo a las pinzas, a las ropas quirúrgicas. Eso es lo que generalmente se esteriliza con calor húmedo. Produce desnaturalización y coagulación de las proteínas. Cuando uno le aplica ese tipo de calor a las pinzas que se han sido usadas en una peritonitis, están contaminadas, así se le llama. Termina la cirugía, la enfermera instrumentista recoge todas las pinzas que se han utilizado y los va a llevar hacia el autoclave, que es este aparato que están viendo acá. Este autoclave produce calor húmedo y por medio del calor húmedo produce la desnaturalización y la coagulación de las proteínas. Se logra la esterilización con el uso del autoclave de Chamberlain. Así es su nombre completo, pero es más comúnmente conocido como autoclave. Este autoclave va a elevar la temperatura hasta 120 grados centígrados con una atmósfera de presión. Básicamente
Básicamente, este autoclave va a ser una olla a presión. ¿Ok? Seguramente ustedes en casa tienen las ollas a presión, que también cose los alimentos de manera mucho más rápida, pero con calor húmedo. Lo mismo aquí, no es que cose los alimentos, pero desnaturaliza y coagula las proteínas que tengan ustedes saben, los virus y las bacterias también tienen proteínas, ¿no es cierto? Sus membranas celulares y todo eso. Entonces, a estas proteínas de los virus y las bacterias son cuando uno eleva la temperatura hasta 120 grados centígrados y una atmósfera de presión. Con estos valores son destruidas las esporas y gérmenes por coagulación de sus proteínas y de sus organelas celulares. Entonces, de esa manera se produce la esterilización en autoclave. El autoclave es un cilindro de cobre que está ahí adentro, que no se lo ve, que está forrado por un cilindro de hierro, que es el que vemos ahorita aquí, este plomo. Este cilindro externo es de hierro, que tiene un cilindro interno que es de cobre y una tapa de bronce. Aquí ustedes están viendo las partes del autoclave, que va a tener un manómetro, donde vamos a poder, va a tener dos tipos de manómetros. Un manómetro que va a ser para la presión y otro que nos va a indicar la temperatura. Bien, entonces cuando nosotros querramos esterilizar algo, primeramente lo empaquetamos. Después de empaquetarlo, le ponemos la fecha. Siempre todos ustedes se van a fijar cuando ya vayan a los quirófanos y asistan en las cirugías, que todos los paquetes de quirófano se llaman paquetes al paquete de instrumentos, paquete de ropa, paquete de gasas, paquete de apósitos. Todos estos paquetes, cuando en el momento en que están siendo esterilizados, les van a poner la fecha y hora de esterilización. Incluso en algunas instituciones lo que optan es poner el nombre o al menos las abreviaciones. Digamos, si yo lo he esterilizado, voy a poner RC, Royce Copa, y esterilizado el 28 de agosto a las 7:40, así más. ¿Por qué? Porque un instrumento que ha sido esterilizado no es que toda la vida se va a permanecer esterilizado, tiene como una fecha de vencimiento. Pasada esta fecha de vencimiento, las bacterias pueden volver a multiplicarse en ese instrumento y por lo tanto el instrumento ya no va a ser estéril. Ese término de duración de la esterilidad, digamos, es relativo dependiendo qué tipo de material estemos hablando. Por eso es que las enfermeras, instrumentistas o las enfermeras que se ocupan de preparar todos los paquetes quirúrgicos van a poner ahí hasta cuándo sería el vencimiento de los instrumentos que esté esterilizado. Bien, si se los usa en ese periodo, bueno, los vuelve a esterilizar, pero si no los usa hasta ese periodo, lo mismo, tiene que abrir el paquete y esterilizarlo para poder estar seguros de que realmente no hay ninguna bacteria dentro. Bien. Entonces, teniendo el paquete todo categorizado con el nombre, la fecha, todo, se abre esta tapa y ahí dentro se coloca el material. Pueden ser 3 cajitas. Como no es muy grande, ustedes estarán viendo, es un poco más grande que una olla a presión, sin duda, pero tampoco es un instrumento muy, muy grande. Entonces lo ponen los paquetitos uno encima de otro, cierran la tapa se cierra con presión. Tiene aquí estas manijitas que van a ejercer presión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que elevar esta presión de aquí adentro hasta una atmósfera o hasta 2 atmósferas, dependiendo. Entonces, por eso es que tiene que ser cerrada la tapa a presión. Aquí tiene la fuga de aire, igualito que una olla de presión, ¿no? Aparte de eso, va a tener por aquí abajo una válvula de seguridad para el gas, o si va a estar conectado a garrafa, donde, y aquí dentro, ¿no es cierto? Les decía que tienen 2 cilindros, entonces en medio de estos 2 cilindros ponen agua. Y por
tanto, esta va a ser el agua que como que va a hervir y va a transmitir el calor húmedo hacia los instrumentos que estén dentro del primer cilindro de cobre. Bien, entonces por demás está decir que hay que tener mucho cuidado para abrir este autoclave después de que se ha realizado el proceso de esterilización, porque va a estar muy caliente y si lo hace una persona con inexperiencia se podría quemar, ¿no es cierto? Yo personalmente he visto algunas veces cómo hacían las esterilizaciones, pero le tengo terror yo a esas cosas que tienen gases y fuego y no sé qué. Pero bueno, este es el trabajo de las enfermeras, pero nunca está de más saber cómo funciona, más o menos. Entonces, de esa manera se realiza la esterilización por calor húmedo, que es el primer procedimiento físico de esterilización que estamos viendo. Modo de uso. Seguimos hablando de calor húmedo. Se colocan 2 a 3 litros de agua, se coloca en la cesta el material a esterilizar, o sea, en el primer cilindro, se cierra la tapa y se abre la llave de paso y se conecta a la fuente de calor. Como les decía, puede ser una garrafa que va a elevar la temperatura por medio de ese líquido que hemos puesto. Una atmósfera de presión va a corresponder a 120 grados centígrados. 2 atmósferas de presión a 134 grados centígrados. 2,5 atmósferas de presión a 138 grados centígrados. Y el tiempo para la esterilización en autoclave es 15 a 20 minutos, que tiene que estar encendida la llama y sometiéndose a ese tipo de calor. Cuando dicen 15 a 20 minutos no parece mucho, ¿no es cierto? Pero el procedimiento mismo de la esterilización es más largo. ¿Por qué? Porque como les digo, va a comprender desde que agarra las pinzas, cuando están sucias, así con sangre o con algún otro líquido. El trabajo de las enfermeras es llevarlo a la sala de esterilización, donde sí o sí tienen que tener como un lavamanos o un lavaplatos, y ahí con cepillitos lo limpian, lo lavan, los instrumentos quirúrgicos, obviamente con guantes y protegiéndose los ojos. No vaya a ser que este paciente tenga VIH, hepatitis, cualquier tipo de esas enfermedades infectocontagiosas y se puedan pinchar o cortar o qué sé yo. Siempre teniendo mucho cuidado, van a limpiar estos instrumentos con detergente y cepillos, y después de que los secan, recién preparan el paquete. Después de que preparan el paquete poniéndole fecha, nombre y todo, lo introducen al autoclave, cierran, verifican que todas las llaves estén en la posición correcta, que no vaya a estallar la garrafa, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y después tenemos que esperar a que el autoclave llegue a una atmósfera de presión y 120 grados centígrados. A partir de eso es que recién corren estos 15 a 20 minutos. ¿Ok? Entonces, como se podrán dar cuenta, es un proceso largo. Pasan estos 20 minutos que ha sido sometido a 120 grados centígrados y tenemos que abrir el autoclave, que es como abrir una olla a presión. Ustedes sabrán que para abrir la olla a presión hay que soltar la fuga de aire, ¿no es cierto?, para que se escape un poco la presión y no nos queme la cara. Lo mismo, hay que dejarlo enfriar, va a demorar más de media hora, capaz una hora, y luego recién sacar los paquetes. Entonces, todo ese procedimiento realmente es muy largo. Entonces, imagínense qué es lo que pasaría si el cirujano está operando y se le cae su tijera. La tijera se contamina y obviamente en el set, en el estuche quirúrgico hay más de una tijera, pero qué sé yo, era justo la Metzenbaum que usa para cortar el conducto cístico. Entonces, es como que se complica la cosa, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es que esta enfermera instrumentista va a tener que abrir otro set para solamente sacar la tijera y que la cirugía pueda continuar. Este set que se ha abierto solamente para sacar la tijera no va a poder ser usado para otra cirugía.
Bien, porque una vez que se ha abierto el paquete quirúrgico, ya sea de gasas, de instrumentos quirúrgicos metálicos, entonces, si ya lo han abierto, ya se considera que se puede contaminar. Entonces, por lo tanto, no se usa para otra cirugía. Directamente, todo lo demás se vuelve a lavar y sufre nuevamente el procedimiento. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando estén en quirófano, tengan mucho cuidado de no hacer caer ninguno de estos instrumentos. Porque la enfermera instrumentista, obviamente, es mucho trabajo, como se darán cuenta, los va a querer matar. Y el cirujano capaz hasta los quiere sacar del quirófano. Es importante saber esto. ¿Qué más? Procedimientos físicos. Entre los procedimientos físicos también existe el autoclave quirúrgico hospitalario. Ese autoclave que les he mostrado es para instituciones en las cuales no tienen muchas cirugías, ¿ok? Quirófanos pequeños, pero que ahí ya hacen, o sea, colaboran, ¿no? Pero en el caso de que tengamos una institución, un hospital con 5 quirófanos, 6 quirófanos que están funcionando todos a la vez, se podría usar o deberían tener este autoclave quirúrgico hospitalario. Tiene una ventaja con relación al autoclave de Chamberlain, que en la misma cámara se seca el vapor de agua, por lo que ya no es necesario secar los materiales en otra estufa. Como estarán viendo, estos son los paquetes quirúrgicos, todos debidamente sellados, es más, le ponen cinta adhesiva para que no se desprenda, y cada uno, como les digo, debería estar rotulado. Entonces, esta camillita, todo esto va a recorrer hacia este tremendo autoclave que es enorme, todo esto jean va a recorrer y se va a entrar, así mismito con esta cosa. Y ahí lo programan, la temperatura que desean, y se realiza el procedimiento de la esterilización. Obviamente es mucho más rápido hacerlo con esto, ¿no? Porque en una sola esterilizada vas a tener un montón de paquetes, 3, 6, 9, 12, 15. Bien, eso respecto del calor húmedo. Ahora seguimos viendo procedimientos físicos. Tenemos al calor seco. Se esterilizan las estufas, se esteriliza en estufas, prácticamente así como unos mini hornitos. ¿Ya? Es básicamente el mismo funcionamiento de un horno. Aquí en el calor seco se pueden poner instrumentos de vidrio, como las cajas Petri, que seguramente ya conocen, las pipetas. El material metálico se esteriliza a 170 grados centígrados durante 30 minutos y la ropa se esteriliza a 140 durante 30 minutos. La estufa, o sea, el calor seco, es bastante usado, pero la verdad, el modo de esterilización que más se utiliza para hacer esterilizaciones en los quirófanos es el calor húmedo, o sea, el del autoclave. A partir de aquí lo que vamos a ver son los procedimientos químicos. ¿Cuáles son los químicos que nos van a ayudar a realizar esterilización? El primero va a ser el formaldehído. Para esterilizar por formaldehído se tienen cajas que se cierran herméticamente. En la base de estas cajas, o sea, así como envases de plástico que tienen que tener tapa, aquí en el envase se coloca 40 a 60 pastillas de formaldehído. Sirve para esterilizar material quirúrgico que se deteriora con el calor húmedo o con el calor seco. O sea que el material que no va a aguantar altas temperaturas, para eso nos va a servir. Los instrumentos de óptica, por ejemplo, de urología. Para los procedimientos de endoscopía y colonoscopía, lo que utilizan es como una manguera de goma que por dentro tiene un cable que al final del cable tiene una cámara. Entonces es básicamente así como que existe una cámara, debe estar hecho de fibra óptica, me imagino,
que está envuelta por un material como goma. Así, por lo tanto, esto va a ser flexible, va a ser una cámara, pero flexible. Entonces, si uno pone este instrumento de colonoscopía o de endoscopía al autoclave, porque obviamente esto va a entrar hasta la boca del paciente, hasta el estómago, o sea, se va a contaminar sin duda cuando lo utilices. Y para utilizar el mismo instrumento en otro paciente, tendrías que esterilizarlo. Obviamente, si uno le pone esta goma al autoclave o a la estufa, esta goma se va a achicharrar y no va a servir más, ¿no es cierto? Entonces, para lograr una esterilización de este tipo de materiales, que se utilizan estos materiales que tienen óptica, se llama, estas como camaritas, también se utilizan unos materiales muy parecidos en urología para que entren por la uretra y tengan como una camarita igual. Entonces, estos instrumentos que no van a soportar estas altas temperaturas, se los esteriliza con formaldehído. Entonces agarran este envase, que les digo un envase grande, ponen 40 a 60 pastillas, lo agregan de líquido y dejan reposando esos instrumentos de óptica y urología. Pero el detalle con esto es, la desventaja de este método es que por lo menos necesitas 36 horas para conseguir una buena esterilización. Después de que has usado las ópticas y las fibras, las tienes que dejar reposando en esta solución de formaldehído al menos por 36 horas. Bien, entonces, por lo tanto, los gastroenterólogos o los urólogos no van a poder usar este material hasta que esté totalmente esterilizado. Bien, pero al menos no se achicharra en el autoclave. Entonces, formaldehído para aquellos instrumentos que no van a poder entrar al autoclave. Otro instrumento que utilizamos como procedimientos químicos es el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas incoloro e inodoro. Tiene las propiedades químicas que permite una buena difusión en los materiales que tienen poros. No reacciona ni deteriora la mayoría de los materiales que constituyen los elementos a esterilizar por este método, por lo tanto, su uso es sin riesgo. Se utiliza entre los 25 a 55 grados centígrados, garantizando la no deformación o destrucción de los elementos a esterilizar. Es activo contra todo tipo de bacterias, incluyendo esporas, virus, bacilos, tuberculosos. El detalle con este es que es altamente tóxico para los seres humanos. Por lo tanto, cuando se esteriliza con óxido de etileno, el personal que va a realizar la esterilización debe estar debidamente protegido. Bien, y tener mucho cuidado. Entonces, por lo tanto, no es uno de los instrumentos que es muy utilizado debido al riesgo que implica, ¿no? Las manifestaciones clínicas de una persona que ha sido sometida al óxido de etileno pueden ser cianosis, hemólisis, necrosis, disnea, molestias gastrointestinales, vómitos, diarrea. Bien, entonces es como que riesgoso. Entonces, por eso lo que se prefiere usar es los otros métodos de esterilización. Otro de los instrumentos muy usados es el glutaraldehído. Consiste en preparar una solución alcalina al 2%. Es esterilizante después de que se lo ha colocado por más de 14 horas de inmersión, igual que el formaldehído. Tiene que estar en inmersión. Posee la desventaja de tener alta toxicidad, además de poseer múltiples etapas de controlar el proceso. Hay que controlar la parte de la inmersión, la parte del enjuague, la parte del secado y dificultades para validar y controlar el proceso. O sea, no estás seguro si realmente ha sido esterilizado o no. Por lo tanto, tampoco es muy utilizado. Con este procedimiento pueden utilizarse
para el plástico, goma, vidrio, metal, pero se utiliza mayormente como desinfectante de alto nivel, o sea, para superficies, no tanto para realizar instrumental quirúrgico, bien, más para superficies, qué sé yo, para la camilla lo pueden utilizar. Esos serían los procedimientos químicos y físicos más comunes. Ahora vamos a ver los procedimientos de irradiación. De entre los procedimientos de irradiación tenemos a los rayos ultravioleta y a los rayos gamma. Los rayos ultravioleta van a afectar a las moléculas de DNA de los microorganismos, o sea, van a alterar su código genético por medio de rayos ultravioleta. Y por lo tanto, de esta manera los van a destruir. Son escasamente penetrantes y se utilizan para superficies. Hoy en día, aquí en Cochabamba, en Bolivia, no tenemos esta tecnología, digamos, de realizar la esterilización con rayos ultravioleta. Pero bueno, aquí se los menciono porque existe. En Argentina tampoco lo vi, de verdad. Bueno, tampoco es que me haya dedicado al área de esterilizaciones, pero al menos en los quirófanos que he ido, no, nunca he visto una esterilización con rayos ultravioleta, pero existe. Luego tenemos la esterilización con rayos gamma. Este tipo de esterilización se aplica a productos o materiales termolábiles de gran importancia en el campo industrial. Esterilización por rayos gamma nos va a ayudar a esterilizar a los antibióticos, ¿no es cierto? Antes de que les pongan las tapitas, vienen en envases, seguramente han debido ver. Los esterilizan por medio de este procedimiento, por medio de rayos gamma. Entonces, esta esterilización por rayos gamma es como que más industrial, digamos, ¿ok? Alimentos, vacunas, las jeringas, todo eso lo esterilizan por medio de rayos gamma. Y como todas las esterilizaciones, esa esterilización tiene una fecha de vencimiento, de caducidad. Entonces, siempre que vayan a utilizar un instrumento estéril, vean su fecha de caducidad. ¿Bien? Siempre, siempre. Bien, hasta ahí hemos visto instrumentos que nos van a servir para la esterilización. A partir de aquí vamos a ver antisépticos. Los antisépticos eran aquellas sustancias que no producen esterilización, solamente tratan de eliminar a la mayor cantidad de bacterias y virus existentes, pero no elimina, ninguno de estos elimina al 100%, ninguno. De entre los antisépticos más comunes, vamos a tener, obviamente, al alcohol. El alcohol etílico, al 70%, el etanol es el que más comúnmente se encuentra en el ambiente hospitalario. ¿Pueden existir otras concentraciones? Sí, pero el que más usamos, y hoy en día igual con todo esto del COVID, es el que más se usa, el alcohol etílico al 70%. Nos puede producir una antisepsia de la piel en pacientes alérgicos al yodo. Ya les había dicho que para realizar la asepsia, antisepsia, un paciente que está entrando a su cirugía en quirófano, se le hace con yodo povidona, ¿no es cierto? En caso de que el paciente sea alérgico al yodo, no podemos utilizar yodo povidona. Entonces, ¿qué usamos? Alcohol. Es como la segunda opción, digamos. También nos va a servir la desinfección para la desinfección de termómetros de mercurio, aunque hoy en día estamos usando la pistolita más que nada. Es eficaz contra algunas bacterias patógenas, pero es imprevisible para algunos hongos y virus. Entonces, ¿por qué lo usamos para el COVID? Es como si dijera a nada, así más o menos. De que nos ayuda a protegernos, sí, pero no significa que cuando uno se pase con alcohol elimina a todos los COVID que tiene en la mano, no. Por eso es que se exige que sí o sí se hagan lavados de manos. Y así, lavados con duración de más de 1 minuto, con agua, jabón, enjuague, otra vez jabón. ¿Por qué? Porque el jabón
desestabiliza las proteínas de los virus igual. Entonces, de esa manera pueden ser eliminados. Por eso es que siempre les digo yo, el alcohol no va a reemplazar a un buen lavado de manos. No, no lo va a hacer. Capaz intenta, pero no. El uso del alcohol al 70% reemplazaría en situaciones de emergencia solamente. O sea, estás atendiendo consultorio y bueno, en los consultorios sí debería haber un lugar donde se lave la mano. Cuando uno va a hacer esas visitas domiciliarias o esas así lejos del hospital, ahí no tienes donde un lavamanos, jabón, agua abundante, nada. O cuando estás en el colectivo, en la calle, entonces ahí podríamos usar el alcohol. Pero en cuanto se tenga acceso a agua, jabón, es mucho mejor el lavado de manos. Aquí está otro antiséptico, el que les decía, la iodopovidona. La iodopovidona es súper famosa en el ambiente hospitalario. No tiene un olor feo. La iodopovidona tiene este color, así como les decía. ¿Por qué tiene ese color? Porque tiene yodo y el yodo le da ese color y ese olor característico. Es un yodóforo que resulta de la combinación de yodo con solubilizador, que es la povidona, y por eso se le llama yodopovidona. Es el antiséptico relativamente libre de toxicidad e irritación. Entonces lo utilizan como agua en el quirófano. A todo le echan yodopovidona. Está disponible en 2 presentaciones. Una solución que es jabonosa, la iodopovidona jabonosa, y como solución tópica. O sea, solamente iodopovidona y iodopovidona jabonosa. La iodopovidona simple es la que se utiliza para realizar la asepsia-antisepsia antes de las cirugías. Y la iodopovidona jabonosa, bueno, eso se puede utilizar para heridas infectadas, fracturas abiertas, para ese tipo de situaciones. Las aplicaciones son las de limpieza, con la solución jabonosa para lavado de manos también, para baño previo quirúrgico. Ustedes saben que si un paciente se va a operar del abdomen, o sobre todo en las cirugías cardiovasculares, a nuestros pacientes les hacemos hacer como 3 baños prequirúrgicos. O sea, en las últimas 12 horas lo metemos a la ducha como 3 a 4 veces. Y le decimos a la enfermera que utilice iodopovidona jabonosa para que la use en vez de jabón, digamos. Y de esa manera eliminamos gran cantidad de bacterias. La más comúnmente empleada es la solución al 10%. Es microbicida y no solo bactericida, lo que significa que además de bacterias gram positivas y negativas, puede eliminar virus, hongos, protozoos y levaduras. Bien, entonces es una solución muy, muy famosa. Luego al DG6, que igual les he dicho que es bastante común, sobre todo lo usan para los partos y las cesáreas. Antisépticos como el gluconato de clorhexidina, que más se utiliza para hacer el lavado de manos y los baños del paciente. Tiene un olor muy rico, el gluconato de clorhexidina. Igual tiene las 2 presentaciones, clorhexidina jabonosa y clorhexidina alcohólica. Y finalmente tenemos a la desinfección, o sea, al procedimiento de matar las bacterias, pero de las superficies inanimadas. Entonces, para esto vamos a requerir, o bueno, uno de los más utilizados es el cloro, el hipoclorito sódico o llamado también lejía o también llamado lavandina. Su acción oxidante provoca daño en las superficies de los instrumentos metálicos. Es por eso que no debemos lavar instrumentos metálicos con lavandina. Las diluciones preparadas se usan enseguida, o sea, no podemos hacer una preparación de cloro con agua y dejarlo por varios días. Bien, en el momento en que se abre la lavandina, se la mezcla con el agua, se debería tener un uso inmediato, porque si no, pierde, no será toda su actividad, pero pierde gran actividad. No se debe mezclar con otros desinfectantes, hay que evitar el contacto con la piel.
porque si alguno de ustedes ha tenido contacto con lo que es la lavandina directamente, sin guantes, sin nada, es muy, muy fuerte, muy corrosiva, entonces lastima la piel, las manos y peor si llega a la superficie de la cara, los ojos, es peligroso. Hay que evitar el contacto con la piel usando guantes de goma. La lavandina tiene una concentración de cloro de 40 gramos de cloro activo por litro. Esa es la que nos vende. Para realizar la desinfección depende qué tengamos que desinfectar. Por ejemplo, vamos a utilizar la dilución 1 en 10, se prepara con 0,5 litros, o sea, medio litro de lavandina, y lo diluimos en 4,5 litros de agua. Eso va a ser la dilución 1 en 10. Y este tipo de solución se puede usar para la desinfección de superficies de las paredes, de los suelos, de los instrumentos que tengan que estar en áreas quirúrgicas, o sea, en áreas críticas. Terapia intensiva, unidad coronaria, donde hay gran cantidad de bacterias. O sea, los pacientes que están en terapia intensiva siempre tienen bacterias y virus mucho más agresivos que los que estarían en las salas, digamos. Entonces, cuando está en terapia intensiva el paciente, todo alrededor debe ser desinfectado. ¿Con qué? Con este tipo de concentración, que es la más alta, van a ver. Luego se podría realizar una dilución de 1 en 20. Se prepara con medio litro de lavandina disuelto en 9,5 litros de agua. Este tipo de solución lo podemos utilizar para la desinfección de suelos, paredes, pero de superficies de áreas asistenciales no críticas. Es decir, para las salas, para el departamento de enfermería y así, para donde van a estar los pacientes, pero que no van a hacer terapia intensiva, ni unidad coronaria, ni quirófano. No son áreas críticas. Y finalmente, la dilución de 1 en 40 se prepara con 0, o sea, cuarto litro de lejía disuelto en 9,7 litros de agua. Esto se puede usar para la desinfección de mobiliario en general no metálico siempre, porque como les digo, la lavandina actúa contra el metal, entonces como que lo va a encerrar, nunca sobre superficies metálicas. En áreas administrativas, en la recepción, en la portería, en el garaje, digamos, que sería supuestamente en el lugar donde tenemos bacterias, pero que son como las más comunes, digamos, no precisamente del ambiente hospitalario.